¿Imaginas despertar un día y que todo lo que era tu vida, tus recuerdos y relaciones afectivas no sean como recordabas hasta ayer? ¿O que el que creías que era tu país de origen ni siquiera esté en el mapa? Sigues siendo tú, pero todo tu alrededor ha cambiado. Tu jefe ya no es tu jefe, tu pareja ya no es tu pareja, quizás en la realidad que ahora has despertado, ni siquiera ha existido nunca. Aunque parezca un buen argumento para una obra de ciencia ficción, los siguientes casos que os voy a exponer se trata de personas que aseguran haber cruzado a un universo paralelo sin siquiera percibirlo, de la noche a la mañana o en cuestión de segundos. Los universos paralelos son una hipótesis física que comprende la posible existencia de varios universos o realidades relativamente independientes que los científicos denominan multiverso. Pero es cierto que a día de hoy estas teorías no se han podido llegar a demostrar. A pesar de ello, las historias que vienen a continuación son fascinantes. Número 5. El 9 de septiembre de 2009, James Richards se encontraba persiguiendo a su perro a través de la carretera del Puerto Cañón, cuando tropezó y se golpeó la cabeza contra el suelo quedando inconsciente. Cuando despertó, James estaba en una habitación al lado de una máquina extraña, junto a un hombre que se presentó como Jonas. Este sujeto le contó que se encontraba viajando entre dimensiones y cuando lo encontró inconsciente, decidió utilizar su máquina para transportarlo hacia una tierra paralela con el fin de ayudarlo. Después del tremendo susto que seguramente tenía en el cuerpo James, tras saber que se encontraba en un mundo paralelo a gran distancia de lo que era su hogar, obviamente, lo más lógico era discutir sobre la cultura pop con aquel misterioso hombre, Jonas. Lo que enseguida les llevó a hablar sobre The Beatles, una banda exitosa en ambas realidades, pero que en esa dimensión todos los integrantes seguían vivos y actuando. Como prueba, James se trajo consigo de aquella realidad una cinta de casete titulada Everyday Chemistry, que Jonas le regaló, con canciones que nunca fueron lanzadas en nuestra dimensión, y que James Richards puso a su disposición en la web de BeatlesNeverBrokeUp.com. Si bien esta historia podría ser la de un fan que cogió fragmentos de canciones ya existentes con los integrantes en solitario y lo armó todo alegando que venía de otra dimensión, al menos es interesante conocer el relato de James Richards y escuchar los temas dentro del álbum. Lo cierto es que, real o no, hizo un gran trabajo. Número 4. El 9 de noviembre de 1986, Pedro Oliva Ramírez afirma que se encontraba en dirección a su casa, en Alcalá de Guadaira, Sevilla, España. Eran aproximadamente las 11 de la noche y estaba llevando a cabo el viaje con su coche cuando repentinamente se dio un gran susto al tomar una curva, pues de pronto se encontraba en una autopista enorme de 6 carriles. Las estructuras externas del terreno eran muy grandes y metálicas. Todo era realmente extraño y los coches que iban en su misma dirección, en los carriles paralelos, eran de modelos que jamás había visionado y de corte futurista. El conductor sintió una sensación de dolor, mientras un coro de voces sonaba a la distancia. Escuchó una voz que se destacó entre las demás, la cual le dijo que permaneciese tranquilo, que solo había sido transportado temporalmente a otra dimensión. Todo acabó cuando vio un cartel para ir hacia Alcalá, Málaga y Sevilla. Al tomar la ruta hacia Sevilla y continuar por la autopista, pronto se dio cuenta que acababa de aparecer en la misma puerta de su casa inexplicablemente. Al día siguiente, al volver a hacer el mismo recorrido de vuelta, no volvió a ocurrirle semejante visión. Pedro aún sigue buscando una lógica a lo que durante 8 minutos vivió en sus propias carnes. Número 3. En el año 2006, Carol Chase McElhenney se encontraba en Perris, California, de vuelta a casa en dirección hacia San Bernardino, cuando decidió hacer un alto en su ciudad natal, Riverside. Ella quería volver a ver los lugares de su niñez e infancia, pero nunca se imaginó lo que estaba a punto de presenciar. Lo primero que sospechó es que quizás se había equivocado de ciudad, pero pronto comprobó que estaba en la localización geográfica correcta. La mujer afirma que no logró encontrar la casa donde pasó su infancia ni a los miembros de su familia. En realidad, ella no pudo reconocer ninguna de estas casas, pese a que todos los números eran los mismos y coincidían con lo que ella recordaba. El cementerio donde sus abuelos habían sido enterrados no era más que un cercado y estaba lleno de maleza. Ella acudió a lo que fue su facultad y colegio, y estos sí que seguían estando en el mismo lugar, con el mismo nombre y existiendo. Esto le confirmó que se encontraba en Riverside.
a pesar de que todo lo demás no coincidiera con sus recuerdos. Sin embargo, su alivio al encontrar algo que le resultara familiar le duró muy poco, ya que, pocos minutos después, se percató de la oscura atmósfera que rodeaba a los habitantes del lugar. A Carol le fue complicado explicarse, pero dijo que eran personas siniestras, que tenían una mirada perdida que jamás había visto en ningún ser humano. Todos la observaban con esa expresión, y la mujer enseguida entró en un estado de pánico que no pudo contener. Sin pensarlo dos veces, ella puso el pie en el acelerador y huyó lo más rápido que pudo. Su historia no pudo ser confirmada porque cuando regresó a Riverside años después para el funeral de su padre, ella se encontraba en la misma ciudad en la que pasó sus más tiernos años. Nunca volvió a encontrar la dimensión alternativa de Riverside. Número 2. En el año 1954, Japón estaba poco a poco volviendo a la normalidad, tras 9 años desde la Segunda Guerra Mundial. El día comenzó como cualquier otro para los agentes de aduanas en un aeropuerto japonés. Todo transcurría con normalidad hasta que un pasajero recién llegado de Europa presentó su pasaporte. El documento de viaje provenía de Taurez, un país completamente desconocido, pero que para sorpresa y perplejidad de los funcionarios, este parecía ser auténtico. Aquel misterioso señor de barba y sombrero estaba tan asombrado como ellos, puesto que decía que no era la primera vez que viajaba a Japón. De hecho, lo hacía asiduamente y nunca había tenido ningún problema de esta índole. Lo hacía por negocios, ya que dijo que su empresa era una filial de un conglomerado internacional. Aquí es donde la historia se volvió más compleja, pues los funcionarios comprobaron que efectivamente en el pasaporte constaban los sellos correctos y todo parecía concordar con la versión del pasajero. Llevaron al señor a una sala aparte y éste les mostró su licencia de conducir, monedas y billetes de su país de origen, además de un talonario de un banco desconocido y la reserva que había hecho en el hotel. Para desconcierto de todos, todo parecía estar en orden. Los funcionarios llamaron a la empresa donde dijo que trabajaba, la cual existía, pero aseguraron no tener en su nómina a ninguna persona con ese nombre, y menos todavía procedente de un país que no existe. La misma operación hicieron con el hotel, que también garantizaron que esa reserva no les constaba. El hombre hablaba varios idiomas, incluyendo un perfecto japonés. Dijo que su lengua materna era el francés, pero cuando le trajeron un mapa mundi para que señalase dónde estaba Taurez, él reparó que su país no estaba en él. Sin embargo, señaló que se encontraba en el Principado de Andorra, entre España y Francia. Él estaba convencido de que no existía ningún país llamado Andorra, ya que su país existía desde hacía 1000 años. El misterioso pasajero pensó que estaba siendo partícipe de una broma cruel, ya que lo tuvieron retenido durante más de 8 horas en una sala de seguridad del aeropuerto, y cuantas más respuestas buscaban, más se complicaba el rompecabezas. Las autoridades aduaneras decidieron trasladar al señor a un hotel cercano, con órdenes superiores de mantenerlo detenido hasta que se llegara a una decisión sobre el asunto. En el hotel le pusieron escolta policial para no permitir que saliera de la habitación hasta nuevo aviso. Esa noche el servicio de habitaciones del hotel le proporcionó una pequeña cena y tras esto el hombre permaneció toda la noche en su habitación. A la mañana siguiente descubrieron que el señor de barba y sombrero había desaparecido sin dejar ni rastro, sin siquiera hacer ningún ruido. Los guardias no se habían movido de sus puestos, donde la única salida era por la puerta, y la única ventana que había estaba a gran altura y le habría provocado la muerte de haber saltado por ella. Los funcionarios de la aduana, la policía de Tokio e inmigración se volcaron en una intensa búsqueda del misterioso parajero, sin ningún éxito. Número 1. En 2008, cuando Lerina García se despertó una mañana, se dio cuenta de que las sábanas y su pijama eran diferentes. No recordaba haberse comprado ciertos artículos que estaban en su casa, pero no le dio importancia pues creyó estar un poco dormida. Se vistió y se fue al trabajo, a la misma empresa donde había trabajado durante los últimos 20 años. Su sorpresa fue que al llegar a su puesto de trabajo, este estaba ocupado por otra persona. Habló con recursos humanos y ella seguía perteneciendo a la misma empresa, solo que en otra sección diferente. Al no creer lo que le estaba sucediendo, se dirigió al departamento de dirección
y dijo que se sentía indispuesta para que le permitiesen marcharse. Lerina se dirigió al médico, donde le hicieron pruebas de drogas y alcohol. Todo era correcto. En su cartera estaba todo en orden, su carnet de identidad, sus tarjetas, etc. Al volver a casa, se dio cuenta de que quien estaba esperándola era su expareja con la que hacía 7 años, según recordaba ella, ya se habían separado. Sin embargo, en esta realidad continuaban juntos. La pareja que tenía hasta el día anterior era un hombre de su mismo barrio. Conocía su nombre y apellidos, su dirección, el lugar donde trabajaba, su hijo de otra relación y dónde estudiaba éste. Aún así, al contratar a un detective para buscarlo, le dijo que este hombre no existía, al menos no en este universo donde Lerina se había despertado, el nuestro. Cansada de la situación, ella visitó a un psiquiatra y le explicó todo. El psiquiatra le dijo que eran simples alucinaciones, que no debía preocuparse, pero Lerina sabía que no era el caso. Para ella todo era completamente nuevo, incluso le mostraron fotografías de celebraciones como las últimas Nochebuenas o Nocheviejas, en las que ella aparece reunida con una serie de familiares y amigos, las cuales ella afirma que jamás estuvo ahí, porque las celebró en otro lugar. Incluso entró a internet y expuso su caso, afirmando que todo era real y que si alguien había tenido una experiencia similar, por favor contactase con ella. La diferencia entre Lerina y todos los casos anteriores es que al parecer en los demás aquellas personas consiguieron volver a su origen o dimensión, pero Lerina ha tenido que adaptarse a su nueva realidad, dado que le ha sido imposible volver a aquella que para ella había sido su vida. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacérmelo saber dejándome un like. Suscríbete para ver más vídeos como este, y si lo compartes también me ayudaría mucho. Puedes seguirme en mis demás redes sociales si te place. Recuerda que tú mismo o tú misma puedes ser el protagonista, enviándome tu relato o tu dibujo para que aparezca en el próximo vídeo. Encontrarás mi correo electrónico en la descripción. Soy Aine y me despido de vosotros. Que tengáis un buen día. Nos vemos.